¿Qué haces, Chapu? ¿Cómo estás? Bueno, un placer. La verdad que un placer estar acá. Muchas gracias por recibirme. Tremendos testimonios. Creo que yo acá quedo chico. La verdad que lo mío es mucho más simple y obviamente voy a contar cómo fue un poco el proceso de mi carrera o cómo fue mi historia dentro del deporte. Nada, es una charla obviamente abierta. Estas charlas por lo general lo hago para alguna empresa o para alguna institución que necesite un poco de conocimiento de cómo es el trabajo de equipo, cómo es el trabajo individual, cómo son los liderazgos, cómo entender o comprender un grupo, que creo que eso es clave para el desarrollo de cualquier lugar o cualquier ámbito. Así que nada, acá con Joaquín vamos a hacer un intercambio de... Te voy a dar asistencias, te voy a bloquear, te voy a... Vos tirás asistencia que yo meto los triples. Vos tirá nomás. He errado varios en mi carrera. Como vamos a ver en una secuencia de videos, bueno, primero hay una presentación, después va a haber unos videos que son disparadores. Esos disparadores, obviamente cada uno va a llevar a un momento de la charla, ¿no? Así que espero que les guste, espero que se entretengan y se lleven algo. Yo siempre digo que con llevarse muy poquito de cualquier relato de lo que hemos visto el día de hoy, siempre 100% positivo. Como marca esta charla, testimonios de vida, historias que inspiran. Ya hemos tenido varias, la de Rubín, la de los espartanos, la tuya, Tapu, también. Tiene un inicio y tiene un recorrido. Si te parece, compartimos las primeras imágenes y empezamos a vivir este testimonio de vida. Siempre confío en mi corazón, confío mucho porque fue lo que me trajo hasta acá. Estoy muy feliz de haber participado en un ciclo histórico, algo que era impensable. Pensé llegar a imaginar alguna vez 4 selecciones, jugué 4 olimpiadas. Esto fue increíble. No hay manera para explicarlo de una manera racional. La gente, yo sé que la hemos acostumbrado a esto, pero esto no es verdad. Yo cuando veía partidos, mi sueño era alguna vez vestir la camiseta y jugar un sudamericano. La verdad que estoy muy agradecido de haber sido parte de esta generación porque esto ha sido una carrera increíble, la verdad que es increíble. Dentro del alma, ni más ni menos que eso. Bueno, muchas gracias primero. Esa es la presentación de la charla. Bueno, acá títulos. Yo por lo general esto en tipo de charlas de esta característica no le daría mayor importancia a las placas. Lo importante es la enseñanza o lo que se pueda ir viendo dentro de la carrera. Chapu, pensaba cuando decías mi sueño era vestir esta camiseta por la de la selección, jugar un sudamericano, Juegos Olímpicos, Mundiales y demás. Pienso, uno tiene el sueño, pero después viene el desafío, ¿no? Que es afrontarlo. De muy chico te fuiste de tu casa también, recorriste buena parte del país y rápidamente ya el mundo. ¿Esos desafíos uno los busca, se puede preparar para encontrarlos o medio como que te sorprenden y vos tenés que responder ante ese estímulo tan grande y tan desafiante? Mira, yo pienso que para conseguir un objetivo lo primero que hay que hacer es visualizarlo.
es lo primero que hay que tener, ¿no? Una visión, una idea. No quiere decir que siempre se cumpla. Lo que sí te voy a decir es que vas a estar un poquitito más cerca de poder lograrlo. Cuando uno tiene una idea o algo fijo en su cabeza y realmente se predispone a poder lograrla, va a ser mucho más positivo que la persona que lo tiene en su cabeza pero no hace el esfuerzo por poder lograrlo. Así que básicamente yo cuando era chiquitito, para que la gente sepa más o menos un poquito de dónde vengo, yo vengo de un pueblito muy muy chiquitito, soñaba cosas de niños como todos los que estamos acá, y bueno, de a poco me fui encontrando en un torbellino de cosas que me fueron sucediendo, desde los 13 años, que ya debuté en una liga nacional, en una tercera división, y de a poco me fui desarrollando y me fueron pasando las cosas. ¿Cómo fui aprendiendo? A base de golpe. No había nada que a mí me venga y me enseñen lo que iba a pasar, ¿no? Porque por lo general era prueba y error. Y así fue mi carrera, y así fue como fui dándome un lugar, un espacio en todos los lugares. Y ahora si algo tengo es que sé reconocer o sé entender lo que es un grupo. ¿Cómo lo aprendí? Básicamente a prueba y error, como te dije. Tenía mi actitud al principio, después entendí que cada uno tiene que encontrar su lugar, adaptarse, que eso es lo más importante. Así que la charla va más o menos de eso, y bueno, cuando quiera. Y vamos un poco porque a prueba y error, es resiliencia, son tropezones, son caídas y es levantarse también, Bueno, ¿no? siempre clave los testimonios que escuchamos anteriormente de todos los chicos, de Evelyn creo, me parece extraordinario, sí. Hay muchas cosas negativas que tuve en mi carrera, pero nunca profundicé sobre esas. Profundicé mucho más en lo que iba a venir, en lo positivo, que siempre es ir hacia adelante y hacia un rumbo fijo, ¿no? Cómo sacarle jugo a situaciones. Exacto. Empezamos, vemos algunas imágenes, un poco de lo que ha sido tu carrera y momentos claves también de la misma. Vemos que ahora viene a Pau solo al banquillo, abrazarse con él, los fichos del médico, no puede andar Pau, por nada más. Y bueno, España estará en la final de este Ginóbili. Rebote para Facundo, para la camiseta, Chapu, Finta, Nocioni, ¡gol! ¡Empate del 85! Lo que acaba de hacer una locura. Es más, no sé si no falta abajo porque se lo tropieza y todo, qué bárbaro. Y lo que acaba de hacer Campazo, agarró un rebote entre todos los grandes y tuvo la lucidez de sacarla para el tiro de 3 puntos. Realmente, y ahora, increíble, y ahora. Y fue falta, Bueno, lo vamos a poner en contexto de lo que ven, ¿no? Primer triple es en Japón, 2006. Soy el máximo responsable de que Manuel Ginóbili, que obviamente ustedes lo conocen todos, le falte el único título posible en su carrera. Todo lo demás lo ganó todos. Bueno, yo fui uno de los responsables que ese título Manu no lo tenga. El relator se engaña solo, dice somos campeones del mundo. Claro, esa era una final anticipada. Básicamente España y Argentina en ese torneo hubieran salido campeones, cualquiera de los dos. Nos cruzamos en semifinales, me tocó tirar el último triple, no poder convertirlo obviamente. Y bueno, el segundo video es misma situación, partido muy difícil contra Brasil para poder clasificar para una segunda ronda del torneo de Río de Janeiro 2016. Diferentes resultados obviamente, ahí lo puedo convertir, empatamos y terminamos ganando el partido. Pero lo más importante de ese video es la situación de crisis, la situación de inconformidad, la situación de no haber conseguido el objetivo o no poder lograr algo que uno tenía
en su cabeza. Bueno, para mí es el mejor momento de crecimiento. Creo que cuando uno se siente en inconformidad, cuando uno se siente incómodo en una situación y sale de su zona de confort, para mí empieza el máximo crecimiento. Es todo muy fácil cuando todo va viento a favor, hacer los ajustes que hay que hacer, acomodarte, sentirte bien con uno mismo, con el de al lado, con el compañero, pero mucho más difícil es sentirse confortable, como dice la frase ahí, en la tempestad, ¿no? En lo que es el día a día. Bueno, ahí es cuando uno tiene la mayor capacidad de desarrollo, de crecimiento, en la inconformidad del día a día, de decir, siempre algo mejor puedo llegar a ser. Chapu, ¿y cómo te llevas en estos momentos, podemos llamar de crisis, si se quiere, después de un lanzamiento como es cerrado, que te deja fuera de un torneo, puede ser una decisión, una jugada y demás? ¿Cómo te llevas con tu autocrítica y la expresión de la misma, ¿no? La comunicación tan importante, ya sea con la familia, con amigos, con el cuerpo técnico, con compañeros. Mirá, yo por ejemplo creo que lo más importante es la preparación, ¿no? Y el conocimiento del ambiente. Uno cuando va a tomar una decisión, para tomar esa decisión tiene que tener su cabeza muy clara a lo que va. Me pasó a mí al final de mi carrera con 36 años. Yo la verdad ya hacía 4 o 5 años que iba a psicóloga para preparar mi retiro. Ya estaba preparándome el camino para decir, bueno, en algún momento tengo que soltar el deporte, porque lo más importante para un deportista es soltar el deporte. Es lo más importante, porque si no después tu vida pasa a ser un jugador eterno, y yo dejé de ser jugador, no soy más jugador, soy una persona que fue jugador, ahora soy otras cosas. Entonces, cuando yo tenía 36 años, en mi final de carrera, busqué dentro de mi preparación del retiro un desafío más. El desafío fue ir al Real Madrid a los 36 años, cuando todos decían que era la peor decisión que iba a hacer en mi carrera, porque ya estaba viejo, muchas críticas, muy difícil la situación como para arrancar. Bueno, yo creo que fue para mí esos últimos 3 años de carrera el de mayor crecimiento personal, anímico, como jugador, como persona, como maduración, porque creo que me sentía totalmente en una zona de inconforme, me sentía en una zona que no estaba cómodo o bien conmigo mismo, ¿no? ¿Ese fue tu mayor salto al vacío, como tu desafío, salir de la zona de confort? No, los saltos vacíos tendríamos que estar acá hasta las 2 de la mañana, más o menos, para contar cosas que he hecho en mi carrera, porque siempre he sido muy inquieto, ¿no? Y siempre he sido muy tratar de desafiarme hasta a mí mismo, ¿no? Y desafiar al que está al lado. Creo que yo también lo que hacía era desafiar muchas veces a la persona que estaba al lado mío, hasta compitiendo en mi mismo equipo, ¿no? Pero bueno, otra zona de confort que salí totalmente fue salir de Europa para irme a la NBA, sin hablar una sola palabra en inglés, y entrar a un vestuario 100% americano, y bueno, me adapté a ese grupo de una manera que hasta ese momento por ahí no lo hacía, que era demostrando con mi juego, ¿no? Con mi personalidad, con mi esfuerzo, mi carácter, mi disciplina, y eso creo que ya sin palabras los que estaban alrededor mío se dieron cuenta, epa, este pibe no puede hablar, pero en realidad puede demostrar. Entonces creo que me fui ganando un lugar de una manera diferente a otros lugares que era mucho más vocal, mucho más hablador, podríamos decir. Y pasá la placa, la otra. Porque nos va a llevar después a hablar de formas de liderar, de cierta forma, ¿no? Si querés poner el próximo video. Al partido que para ellos. Y Rubén articulado, estaba loco con el partido. Y necesitamos uno que salga del esquema. No venía jugando mucho, la verdad. Igual era ideal. Ni siquiera estaba preparado para entrar, creo yo. O sea, tengo un poquito para jugar, pero no estaba esperando el llamado. Y bueno, Rubén me llama. Igual era como que tenía un... Estaba encapsulado, estaba tan tranquilo ese tipo. Estaba todo el mundo, ¿viste?
Entré, pero con una tranquilidad pero absoluta. No es un jugador tan pensante, sino es un jugador más de hacer los puntos. Con la gana, imagínate, me quería comer el jugo crudo. Estaba clarísimo. Un jugador que me venía jugando, entra a sacar la manito, esta que saca a él, la derecha. ¡Excelente! Es un gol y falta, le agarra para el rebote de defensa. Empieza a jugar y empieza a hacer goles. Tomar decisiones ofensivas, es algo que solo él puede hacer. Produjo una revolución dentro del partido. El equipo como que hizo un clic, una piña del boxeador que cambia la pelea. Y ya medio como que los griegos se empiezan a volver locos, se cambia un poquito la dinámica del juego. Bueno. Jugadores que juegan muy poco, pero a la hora de llamarlo en algunas circunstancias rinden al 100%. Eso quiere decir que están preparados. Final, ganó Argentina y es semifinalista de los Juegos Olímpicos. Bueno, contexto del video. Ese partido, por ahí no, los que estuvieron en esa época se acuerdan, otros no, fue el partido más hostil, más duro y más estresante que creo que tuvo la generación dorada en todos los torneos que hemos jugado. Ese partido era contra Grecia, en Grecia, 2004, antes de cruzarnos con el Dream Team. Para mí fue el partido más duro lejos. Con el Dream Team dominamos, con Italia dominamos, pero ese partido no dominamos. Ese video es un disparador para hablar de los diferentes tipos de liderazgo que hay dentro de un grupo. Creo que antiguamente se pensaba o se creía que los líderes de un grupo o de un equipo eran caudillos, ¿no? Era el famoso jugador temperamental, pechador, que todos seguíamos por detrás y dice, si este va para la pared, nosotros vamos todos contra la pared, porque el caudillo decía eso. O a veces el que mejor jugaba también. También. Esperabas que ese fuera el líder. Exactamente. Yo creo que siempre algo hay que te va marcando quiénes son los líderes. Por ejemplo, el líder natural es un entrenador. ¿Por qué? Porque un entrenador se pone en una situación de querer liderar un grupo. Cuando vos decidís ser un entrenador, eso quiere decir que tenés dotes de líder natural, porque si no, no te pones en ese lugar. Después hay diferentes tipos de líderes en los grupos. En mi situación eran Walter Herrmann, por ejemplo, es un líder situacional. ¿Por qué es un líder situacional? Porque es un líder que por lo general no es el que lleva al grupo, sino son esos líderes que están trabajando, preparándose, mentalizándose para llegar a tener la oportunidad que tuvo Walter Herrmann. Walter en ese torneo había jugado 0 minutos hasta ese partido. Cuando Rubén Magnano, que es el líder natural, ve que los diferentes líderes del grupo, era Emanuele Ginóbili, el Chapu, Luis Escola, Oberto, la estábamos no pateando, la estábamos jugando al rugby ya directamente con la pelota ovalada. Estábamos muy mal, perdiendo de 8, la cancha era un caos, había humo de cigarrillos, era realmente un lugar bastante hostil y durísimo. Y Rubén Magnano, que es un líder natural, un líder que obviamente tiene capacidad para estar en ese lugar, se da vuelta y tiene que buscar una solución. ¿La solución quién es? Walter Herrmann. Walter Herrmann estaba preparado, estaba entrenado, estaba mentalizado para tener su oportunidad, y creo que eso es clave dentro de un grupo. ¿Cómo hacer y cómo lograr involucrar a todas las personas que están dentro de un grupo? ¿Y cómo mantenerlo activo? Porque no juega, se mata entrenando. Ustedes en ese momento se recuperaban después de jugar el partido. Exactamente. Y él entrenaba. ¿Cómo no enojarte? ¿Cómo no estar chinchudo, si se quiere, en el banco suplente? Porque nosotros en el grupo teníamos muy claros ciertos egos o ciertas situaciones que teníamos cada uno. Nosotros nunca superábamos el ego individual a lo que era el grupal. Creo que el grupo siempre era lo más importante. Entonces, automáticamente Walter, cuando entraba al grupo de la selección argentina, era alguien que sabía que por ahí no iba a tener los minutos que tenía en su equipo, pero igualmente entendía que tenía un rol
que tenía un momento y tenía un tiempo en el que podía llegar, por eso él trabajaba y se preparaba. Y creo que eso era clave. Nosotros entendíamos muy bien eso, ¿no? Entendíamos que cada uno tenía su lugar, cada uno tenía su momento, y eso creo que es clave. Ahí, bueno, van a ver en las placas los diferentes tipos de líderes que hay, que no le vamos a dar tanta importancia, pero sí es importante cómo valorar a cada uno en el grupo. Creo que eso es clave para un desarrollo de un equipo, ¿no? O de un ámbito de trabajo. No tiene nada que ver el deporte acá es una excusa. A mí me parece que los grupos, como es en cualquier parte de nuestras vidas, está la familia, las oficinas, están los lugares de trabajo o los equipos de rugby, cada uno tiene su situación y su momento para poder lograr el lugar que se merece en ese grupo. Pienso que a cualquiera nos puede pasar en el ámbito social, laboral, ¿no? El hecho de redireccionar un objetivo. En este caso, un partido que podría pintarse accesible, que se complica y vos tenés que redireccionar, porque si no, perdés tu objetivo, quedás en el camino para ese desafío. ¿Cuán predispuesto tenés que estar? ¿Cuán preparado? Es también otro desafío fuera del Deportivo Chapú. Nosotros, con la Generación Dorada, si algo tenía de característica el grupo, éramos todos abiertos y despiertos y curiosos en cualquier parte de la vida, no solo del básquet. Entonces muchas veces teníamos problemas hasta con los entrenadores, porque llegaba el torneo y en la mesa no se hablaba de básquet. ¿Qué sé yo? Se hablaba de que Manu venía con una tecnología nueva de Estados Unidos, que de repente los teléfonos se iban a doblar en el futuro, que al final se doblaron. Ahora vos ves que un teléfono se dobla en la pantalla, ¿no? Bueno, Manu un día trae a la mesa el debate de una pantalla que se doblaba. Bueno, hablábamos de esas cosas. Y eso lo hacíamos naturalmente, pero a la vez eso generaba que la toma de decisiones en los momentos de crisis o de momentos de diferentes situaciones que íbamos teniendo en nuestras carreras, por lo general estábamos abiertos a entender o a recibir o a recepcionar algo que cambie drásticamente el transcurso de un partido, el transcurso de un momento. Por eso mismo a mí me parece que Walter, siendo irruptivo en el equipo, en ese partido, me parece que es clave, porque en realidad Rubén vio con su cabeza abierta, con su situación no cerrado para nada, que diciendo o forzando con los jugadores de siempre, decir, bueno, buscar algo totalmente diferente. Creo que eso es clave y la preparación individual es fundamental. Eso, lo individual llevado a lo colectivo, en un video que vamos a compartir ahora, ¿no? El hecho de reforzar, cada uno aportar su granito de arena, bueno, puede llevar a semejantes logros, a mover montañas deportivamente hablando, si se quiere, ¿no? Eso es tremendo. Por supuesto. Ahora vamos a ver otro video, porque... Minuto de Lituania. No. Y viene Nocioni, y era un león enjaulado. Entonces, le digo yo a Nocioni, cambié la defensa tal y defendí a Cicauca. Manu lo agarra a Chapu y le dice, Chapu, no lo presiones porque parece lento, pero es un crack el tipo. Si lo presionás te va a pintar la cara, te va a dejar sentado en el piso. ¿Para qué? No para presionar. Doble 9, pero yo qué, sacan, agarran a Cicauca ahí y Chapu ahí acá. Y Manu, pidiéndole que por favor bajara la presión. Y Chapu más, viste que le empieza a salir espuma por la boca, así. Y en un momento le toca la pelota así por un lado, la corre por el otro, y la pierde Cicauca y lo corre. Y Chapu le mete un volcadón en la cara y en lugar de pegarse la Cicauca se fue a Ginóbili directamente al banco como diciendo, nunca me diga lo que no tengo que hacer. Y Manu decía. Bueno, eso es porque dentro de un grupo hay que hablar de egos. Y uno piensa que el ego a veces no es bueno, no es positivo. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Para mí el ego es clave. Uno, si no se tiene cariño o valor por uno mismo, si uno no se tiene la importancia individual que uno se merece, si uno no piensa o no sabe lo que sabe hacer o lo que no sabe hacer, conoce sus límites, me parece que no va a ser lo positivo que debería ser para un grupo. Yo en ese momento
teníamos mucho ego en ese grupo. Lo que la gente no veía no es tan así. En ese grupo había mucho ego. Manu era uno de los mejores jugadores de su equipo, Luis Escola era el mejor equipo del Baskonia, yo era el mejor jugador de Chicago, casi ese año había sido MVP del equipo, estaba por renovar por mucho. Digamos que cada uno tenía un ego que era muy elevado, porque yo por momentos quería competirle a Manuel Ginóbili su lugar. ¿Cómo no se lo voy a querer competir? Si no, ¿para qué yo estaba ahí? Pero ¿qué pasaba? Era un ego controlado. El ego ese estaba controlado dentro del grupo. Sabíamos quién era el líder, sabíamos quién era el jugador que deberíamos proteger, sabíamos el rol de cada uno dentro del grupo. Y Emanuel Ginóbili lo que hizo con ese comentario de que no lo vaya a presionar es tocarme el ego. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando te tocan el ego es como que te sentís un poco motivado a vos mismo para decir, no, pará, yo puedo hacer esto. ¿Por qué no voy a poder? Yo jugaba en Chicago, Sikauska jugaba en Lituania, yo estaba considerado en el segundo equipo de rookies del año en la NBA, Sikauska jugaba en Europa. Entonces digo yo, ¿por qué Manuel Ginóbili me dice esto? Bueno, me toca el ego. Y eso creo que es clave, porque para mí la motivación de uno mismo y el conocimiento de uno mismo hace que uno sepa lo que le puede dar al grupo. Sabe lo que le puede llegar a dar, lo que no le puede dar y puede delegar, porque hay que aprender a delegar también, saber que yo no podía jugar como Emanuel Ginóbili. Luis Escola sabía que no podía jugar como el Chapu Nocioni, y nosotros eso lo entendíamos, entonces cada uno sabía el rol dentro de un grupo. Eso no quiere decir que en un grupo no se peleen, no quiere decir que haya discusiones, no quiere decir que no haya diferentes puntos de vista. Lo que sí quiere decir que un grupo sí va a ser mucho más armónico cuando el ego individual nunca va a superar lo que es el objetivo del colectivo, de lo que es el grupo. Y eso no solo es en el deporte, sino también es en la oficina de trabajo, en tu casa, en el barrio, en lo que sea, ¿no? ¿Cómo te llevabas con la crítica? En tu caso era la prensa a nivel mundial respecto de un buen o mal partido, de un buen o mal funcionamiento del equipo. Nos puede pasar a cualquiera con un comentario de un compañero de la oficina, el jefe, tu técnico te reta, te critica por tu accionar en el juego. ¿Cuán receptivo hay que estar a la crítica y cuánto lugar crees que hay que darle? Yo personalmente la crítica de afuera no le daba mucha importancia. Yo era el más autocrítico en mi carrera. Yo mismo me criticaba, entonces no necesitaba la crítica de afuera. Yo entendía o yo sabía lo que había hecho mal y yo lo que había hecho mal, algo estaba seguro, de que yo iba a entrenar para tratar de lograrlo de una mejor manera. Yo trataba de continuamente empujar mi límite hacia otro nivel. Si yo pensaba que no picaba bien el balón, seguramente al otro día iba a tratar de entrenar esa parte de mi juego. Después está la capacidad individual o la capacidad de cada uno hasta dónde puede llegar. Porque también hay que entender eso, hay que entender el límite que uno tiene. Si yo podía picar el balón de una manera y sabía que hasta ahí era mi límite, bueno, yo lo entendía y trataba de adaptarme en otra cosa, ¿no? Pero las críticas por lo general eran mías. Yo era el primer autocrítico de mi carrera o de las cosas que no hacía. Era mi forma de motivarme o de posicionarme siempre hacia adelante, ¿no? No me quedaba conforme con un partido. Además, por lo general, tenía entrenadores duros en el sentido de que cuando mejor te veían era cuando más te tensionaban, ¿no? Claro. Y bueno, obviamente yo me dejaba tensionar a propósito para poder también entrenarme, ¿no? Chapu, hablaste un montón de veces, lo mencionaste, la importancia del equipo, ¿no? Ese apoyo previo a un partido, imagino que es tremendo, ¿no? ¿Quieres dar un poco el contexto de lo que vamos a ver? Sí, ahora vamos a ver otro video para entender lo que es la preparación individual y después cuando el grupo conecta, ¿no? Así que vamos a ver este video.
Bueno, eso es un momento que nosotros ya lo teníamos como una rutina natural antes de los partidos, ¿no? Si vos veías el vestuario 10 minutos antes de esto, no entendías cómo podíamos estar tan emocionados por entrar a un campo de juego, ¿no? Por lo general era todo, cada uno trabajaba o preparaba el partido individualmente dentro de su cabeza, dentro de su entrenamiento, pero llegaba un momento donde conectábamos. ¿Cuál era el momento de conexión? Era antes del partido, la charla previa con los entrenadores, obviamente, y con esta arenga que hacíamos antes de los partidos. Ahí era cuando todas las piezas individuales o de cada jugador se conectaban y las poníamos en funcionamiento como grupo. Nosotros en ese equipo y en varios equipos más que tuve, la capacidad de poder entendernos entre nosotros dentro y fuera de la cancha creo que fue lo que nos hizo realmente pasar a otro nivel, ¿no? Dar el salto de grupo. Acá vemos algo que a mí me gusta leer esto o entender lo que esta persona quiere decir. Es un gran entrenador americano que ahí habla de que lo que tenía que igualar para poder competirnos. Él se dio cuenta que no solo era técnico, no solo era táctico lo que tenían que tratar de lograr para poder volver a vencernos, porque ya le habíamos ganado 2 veces al Dream Team, sino que había que igualar la pasión, igualar la energía, la emoción, el compromiso. Nosotros cuando íbamos con la Generación Dorada, por lo general éramos un grupo tan compacto que ya era un pacto entre nosotros más que con la camiseta. Era un pacto entre el grupo. Nosotros mismos nos desafiábamos a querer estar todos los veranos o todas las temporadas que nos teníamos que juntar sabiendo que veníamos de temporadas largas, sabiendo que veníamos de equipos, sabiendo que íbamos a la selección argentina solamente por hacerlo por la camiseta argentina, nada más que por eso, no por otra razón. Entonces el compromiso era el grupo. Cuando este entrenador empezó a hacer lo mismo en Estados Unidos no le ganamos nunca más, la verdad que quedamos muy lejos de poder ganarle. ¿Por qué? Porque también cuando ellos lograron un compromiso de sus jugadores al mismo estilo que lo habíamos logrado nosotros, el talento es muy superior y la capacidad de poder jugar este deporte es muy superior de Estados Unidos. Por eso mismo creo que son los mejores del mundo, ¿no? La clave acá es el ego, mencionaste vos, controlarlo al ego y también la capacidad de adaptación, ¿no? A los cambios, a estas nuevas propuestas. Como mencionabas vos, la posibilidad de estar abiertos a las modificaciones, a los cambios, a los vaivenes propios que pueda tener el deporte, la vida, ¿no? Sí, yo creo que la capacidad de la adaptación al medio, ¿no? Uno cuando tiene las cartas sobre la mesa, conoce el medio, conoce el ambiente. Mientras más cartas tenga sobre la mesa, más posibilidades de tener mejor juego, ¿no? Entonces creo que hay que tratar de lograr tener la mayor cantidad de cartas y creo que ahí viene todo lo que es la preparación individual, el conocimiento de uno mismo, saber entenderse para poder entender al otro. Y lo otro más importante también es la comunicación, el conocimiento de la otra persona. Claro. ¿Cómo lo lográbamos nosotros? Lo lográbamos charlando, hablando, entendiendo, sabiendo si ese jugador tenía algún problema, conociendo qué pasaba dentro del grupo. Creo que eso es clave. Si uno no tiene el conocimiento del que está al lado, yo qué sé qué sabe el de al lado. Si uno de los chicos de acá que juegan al rugby lo mira el de al lado y el de al lado no sabe qué le está pasando, ¿cómo va a tener su cabeza abierta para poder transmitirle lo que uno necesita en el momento justo, en el momento en que necesita el desarrollo de esa persona? Para mí es clave el conocimiento personal primero y después colectivo y de los demás del grupo, ¿no? Pasó tanto tiempo, vimos tantas situaciones de juego y extra basquetbolísticas. ¿Te arrepentís de algo? ¿Volverás a hacer este camino? Quizás obviando las vitrinas, que por suerte para vos están plagadas de medallas y trofeos y de un montón de camisetas. No, la verdad que no. Primero que no vivo en el pasado, creo que eso es importante también.
Vivir en el pasado me parece algo que no te deja crecer, no te deja mirar hacia adelante. No me considero un jugador de básquet, ya la verdad que ha pasado tanto tiempo de haber jugado este deporte que me considero alguien que le gusta el básquet. Al contrario, me ha vuelto la pasión por el deporte, por ver un partido, por seguir una liga, por seguir trabajando o comentando o transmitiendo básquet. Cuando antes ya llegó un momento que para mí el básquet era algo del día a día, era una forma de vida, era mi trabajo, entonces era diferente, ¿no? Así que no me arrepiento de cosas que he tomado la decisión en su momento. ¿Por qué? Porque es muy fácil mirar hacia el pasado y cuestionarte algo cuando tenías 14 años. Claro, porque tenés 46 años. Entonces con 46 años no vas a pensar lo mismo que un chico de 14 años. Yo cuando tenía 14 años, acá mi amigo que estuvo comentando que era muy rebelde, yo era recontra rebelde, peleador, malo, era nada que ver con lo que soy ahora, ¿no? Ahora tengo mi temperamento, pero nada que ver con los 14 años. Había gente que ese temperamento no lo entendía. Había gente que lo cuestionaba y lo ponía en una situación de decir, este pibe problemático. Había otros entrenadores con una cabeza muy abierta, que era León Nasnuden, que él ahí no veía un problema. Él veía una cualidad, él veía algo positivo. Él decía, este chico no tiene el talento de este jugador que era Emanuel Ginóbili, Luis Escola, otros jugadores. Dice, pero este tiene algo totalmente diferente que los demás no tienen. ¿Qué tenía? Pasión, esfuerzo. A mí me decían, no la meté de 3. ¿Qué hice al año siguiente? La empecé a meter de 3. ¿Por qué? Porque no me gustaba que me digan algo que yo no podía dar, porque era un desafío para mí. Yo cuando llegué a la NBA, mi primer año, yo promedié, no sé si saben de básquet, obviamente no necesitan saberlo, promedié de triple 20%. Era un desastre. Directamente los rivales me miraban de acá al parlante así. Déjalo que tire. Déjalo que tire. Y no podía meter triples. No sé por qué. Porque yo la metía hasta unos años antes. Bueno, yo ese verano trabajé como nunca en mi vida con el tiro. Pedí videos. Vine acá a Independiente, porque yo venía de vacaciones a Independiente, empecé a tirar 7 de la mañana, me iba a tirar al aro de triples, empecé a filmarme, me filmaba para mejorar mi tiro, mi técnica. Bueno, al otro año yo promedié casi un 40%, estuve a punto de ir al All-Star Game para tirar triples por la mejora que había logrado. Por eso digo que la importancia del desafío de uno mismo, ¿no? El cambiar y decir, bueno, el desafío de empujarte a uno mismo. Pero si te quedas pensando en el pasado, eso no va a pasar nunca. Vos siempre tenés que pensar, para mí, en el presente y hacia adelante, porque eso es cuando vos abrís tu cabeza y estás mucho más abierto a recepcionar todas estas cosas y no cerrarte en lo tuyo, ¿no? Testimonios de vida, historias que van inspirando de alguna u otra forma. Chapo, un placer. Muchísimas gracias. No, pará que falta un video más. ¿Falta un video más? Che, boludo. Bueno. Se hizo muy largo. Bueno, mala mía. El último video. Dale. A ver. No pude dormir. Era tal la ansiedad que tenía y las ganas que empiece el partido que vamos a correr, si descargamos las ganas y vamos. Aquel recorrido de madrugada tenía un objetivo, pasar frente a la concentración de los italianos. Estaban todos justo en el balcón, así, y pasaron todos locos de la cabeza, corriendo, diciéndole, ve que nos sobran mañana la comer, cosas así. ¿Qué tan loco? Bueno. Me olvidé de Carlito, el último soldado. Carlitos Delfino, el último soldado de la generación dorada. Recién escuchaba el testimonio del papá que ve al hijo que fue a correr maratón y a mí me pasó algo parecido con un jugador, ¿no? Que era Hugo Sconocchini. Hugo Sconocchini, no sé si todos lo conocen, era un jugador que ya estaba veterano, 2002 en Indiana se retira de la selección argentina, tomo yo la posición del 3 titular de la selección y cuando llega el 2004, Olimpiadas,
Rubén Mañano va a buscar a Hugo Sconocchini. Yo la verdad me sentí como diciendo, pero este está loco, me tiene a mí. ¿Cómo este tipo va a querer buscar a un viejo que se había retirado hace 2 años, que estaba en su casa jugando una tercera división italiana? Digo, yo no puedo entender por qué va a buscar a este pibe. Bueno, yo lo amaba a Hugo, ¿no? La verdad que fue un reflejo de mi vida durante muchos años de mi carrera, pero en ese momento sentía como que me estaban diciendo, pará, no estás preparado para lo que se viene. Un golpe al ego, como decíamos hoy. Un golpe al ego. Bueno, para mí, haber llamado a Hugo Sconocchini en el 2004 fue el mejor ejemplo que me pudo haber dado un entrenador, porque Hugo Sconocchini me empujó a ser mejor, me pegó todos los entrenamientos, no jugaba casi, pero igualmente me hizo prepararme para lo que se venía. Y ese video que vemos ahí, que salimos a correr, yo no sé si le gritamos al equipo de Italia, eso no estoy seguro, yo creo que Carlito le mete el IVA ahí, pero bueno, lo vamos a dejar pasar. Está buena para la historia. No está Carlitos, no vamos a hablar de él sin que no esté, pero sí es verdad que Hugo Sconocchini nos veía a todos que estábamos muy ansiosos, ¿viste? Yo era una locomotora, yo tenía 23 años en ese momento, era muy inquieto, recontra hiperactivo, ¿viste? Corría, iba, hablábamos, traíamos camiseta, firmábamos una camiseta. Bueno, mañana somos campeones, sí, nos íbamos a tirar a la cama cuando nos queríamos acordar, estábamos todos despiertos de vuelta, ¿viste? Todo nervioso. Y de repente Hugo Sconocchini se para y dice, che, ¿por qué no salimos a correr? ¿Viste? Yo lo miré como diciendo, ¿salir a correr? Vamos a salir a correr un ratito, así sacamos un poquito la energía. Él con ese gesto, obviamente no corrimos mucho, tampoco nos cansamos, no vamos a crear ningún mito, pero con ese gesto, ahí te demuestra lo que es el líder, o lo que Rubén Mañano buscaba de Hugo Sconocchini. Lo que buscaba de Hugo Sconocchini es un líder natural, y Hugo lo fue. Y para mí fue el mejor ejemplo, por eso la importancia de que el hijo o el chico siga al padre a hacer eso, creo que es lo que realmente podemos dar, el ejemplo, ¿no? El ejemplo de ser mejores, de poder entender, de ser líder y de poder darle al que está atrás un mejor camino, ¿no? Entonces a mí me parece que Hugo Sconocchini para mí fue el que me mostró el camino, el que me hizo tratar de ser mejor líder, mejor jugador y mejor persona. Andrés Chapu Nacioni. Un aplauso para él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Bien.